Bueno, entonces, bienvenidos a este nuevo tema, ya analizando por lo menos algunas de las sesiones anteriores para que recordemos. Hemos estado validando cuáles son algunas características de los sistemas, cuáles son los tipos de sistemas, dados, sus complejidades, sus características, sus orígenes, y analizábamos pues cómo están constituidos los sistemas o cómo podemos llegar a clasificarlos. Y veíamos que el tema se titulaba tipos de sistemas. Antes al de tipos de sistemas, también si recordamos en sesiones anteriores, validábamos temas como los principios de los sistemas. Si estamos hablando de teoría de los sistemas, es importante saber el origen, cómo están compuestos, cuál es la interacción que hay y analizarla desde cada uno de los elementos. Y recordemos por allá de las primeras sesiones que teníamos, cuando decíamos parte de la teoría de los sistemas es poder conocer un sistema de tal manera que podamos predecir incluso cómo es el comportamiento de sus elementos para de cierta manera modificarlo y a su vez modificar también todo el comportamiento del sistema, pero con miras a obtener el resultado esperado, el propósito para lo cual el sistema existe como tal. Decíamos, una organización se traza un objetivo, un propósito organizacional, y estos objetivos hacen que se conviertan en el horizonte de toda la organización. Y a través del análisis de cada uno de los sistemas o subsistemas que componen a ese universo llamado organización, pues vamos a poder ir modificando algunos patrones comportamentales y de interacción de cada uno de los elementos que componen a ese sistema, bien sea al subsistema como tal o al sistema general llamado empresa, llamado negocio, llamado organización. En ese orden de ideas, para poder entender un poco lo que pretende el curso de la teoría de los sistemas, es que analicemos esos elementos, pero yo no puedo pretender analizar si no conozco algunas características como los principios, como los tipos de sistemas y como ir validando también cuáles son esas características de los sistemas. Y esas características dadas de qué, a través de qué, de lo que es la composición de cada uno de ellos. Por eso es que el día de hoy vamos a validar pues el tema en general en cuanto a lo que es sistemas abiertos y cerrados, pero va a haber una particularidad. Vamos a partir de los ejemplos en la exposición o en la presentación del día de hoy. Estaremos primero validando ejemplos y después validando los conceptos. Entonces veremos, como ya se los mencioné, los sistemas abiertos y los sistemas cerrados. En esos sistemas abiertos y cerrados tenemos algunos ejemplos aplicados. Para empezar con sistemas abiertos, vamos a recordar rápidamente de qué se trata un sistema abierto. Son los más predominantes de todos. Se caracterizan por intercambiar energía o materia con el entorno que lo rodea, ya sea tomándola hacia él o expulsándola. Cuando hablamos de esa interacción que hay de energía y de materia, podemos llegar a afirmar que un sistema abierto es una organización, como ya lo hemos en algún momento hecho esta analogía. Y resulta que la organización es un sistema abierto porque ella tiene entradas. Y las entradas que tiene la organización están dadas ¿a qué? Tal vez en algún momento lo mencionamos. Decíamos, tiene entradas como materias primas, insumos, materiales, recursos humanos, técnicos, tecnológicos, capital, controles, y todo ingresa a la organización. ¿Sí? Todo viene del exterior. Del exterior vienen los recursos, vienen bien sea humanos, técnicos y tecnológicos y de capital. Del exterior vienen
todos esos elementos que van nutriendo al sistema llamado empresa, hay un proceso de transformación y hay una expulsión, como dice, o una salida que hablábamos en los sistemas para el exterior. Esa salida va en qué? En unos productos, en unos servicios, dados a que obviamente estamos con el propósito de generar bienes y servicios orientados a un cliente, pero también decíamos, hay emisiones, hay unas emisiones que salen a la atmósfera, hay unos agentes contaminantes, hay unos subproductos. Entonces, en ese mismo orden de ideas, estamos intercambiando tanto las entradas, transformaciones y salidas, siempre hay en un permanente intercambio, bien sea de energía o bien sea de materia. Vienen los sistemas cerrados, son muy diferentes, digamos que en su esencia ese intercambio a los sistemas abiertos. ¿Por qué se caracterizan? Porque intercambian energía, calor o trabajo con el exterior, pero nunca materia. Su masa permanece intacta. Un sistema cerrado puede llegar a verse, de hecho, afectado por ese intercambio de energía. Entonces decíamos, un reloj puede ser un sistema cerrado. En algún momento lo mencionamos y ya vamos a ver algunos ejemplos. Pero yo ese reloj, de pronto, si le agrego unos grados de más, puede que él modifique su trabajo, sus mecanismos, y puede que el exterior afecte a ese sistema. Les decía, parte de este celular puede llegar a ser un sistema cerrado. Él no está intercambiando materia. O sea, él no ingresa materia y no sale materia. Sí puede llegar a recibir una energía que modifique su forma, que modifique sus procesos a través de esa recepción. Puede llegar también a generar o a expender algún calor, algún tipo de energía como calor, dado a su funcionalidad, que algunos pues aumentan la temperatura dentro de ese sistema, pero nunca hay un intercambio de materia. Esos son los sistemas cerrados. Vamos a hablar de otros que, si bien no vamos a centrarnos en ellos, pero hay unos sistemas llamados aislados. Cuando hablamos de sistemas abiertos y cerrados, es importante de pronto mencionarlos, y son esos que no intercambian ni energía ni materia de ningún tipo con su entorno. Y se los considera sistemas desconectados de las dinámicas a su alrededor. Son sistemas que, a diferencia de los cerrados, que si bien son cerrados, hay algún tipo de intercambio de calor o de trabajo, o el exterior puede llegar a afectarlo. Los sistemas aislados difícilmente se ven afectados por el entorno. Ya para ver un poco más, algunos ejemplos en particular, veremos que los sistemas abiertos están el cuerpo humano, una olla de agua hirviendo, una hoguera, una empresa, y hemos mencionado muchos más sistemas acá, incluso en la sesión anterior, de lo que eran los ejemplos de los sistemas abiertos. Decíamos que el cuerpo humano, porque recibe nutrientes a través de la alimentación, a través de lo que toma, de lo que come, hay un proceso transformacional, hay una creación de energía a través de todos los nutrientes que recibe, pero también hay unas secreciones. Entonces, está las heces, está el sudor, y todo eso es una materia que sale de ese sistema llamado cuerpo humano. Lo mismo pasa en las empresas. Decíamos, entra, qué sé yo, harina, hay una transformación y sale un pan. Eso es materia. Y está intercambiando materia con el entorno, con el exterior, porque está recibiendo, se está nutriendo, la transforma y la está expulsando a través de un producto nuevo generado por esos procesos transformadores.
Eso para entender cómo son las dinámicas o que se dan en los sistemas abiertos. En los sistemas cerrados, decimos por ejemplo un termómetro. Tú no modificas el termómetro en su esencia. El termómetro no intercambia materia, pero resulta que si a ese termómetro yo le coloco también algunos grados de más, él empieza a cambiar por lo menos la información que podemos percibir de él. Y esa transformación dice, oiga, si bien es un sistema cerrado, un termómetro es completamente cerrado, si bien es cerrado, ese intercambio de energía o de calor que hace que modifique su esencia en su interior, lo hace que sea cerrado, pero no aislado, por ejemplo. Ya vamos a ver los aislados. Decimos que el sol intercambia energía a través del calor. Decimos que la olla es de presión. Hay un intercambio también ahí. Vienen los sistemas aislados. En los sistemas aislados, decíamos, por ejemplo, una caja fuerte. Tú cierras una caja fuerte y hay algunas aleaciones de las cajas fuertes que ni siquiera con temperatura puede llegar a modificar en su interior. No, pero pues, ¿qué pasa si recibe, no sé, un impacto o una presión superior a lo que puede llegar a resistir? Sí, de pronto la modifica, pero en condiciones normales, una caja fuerte no se modifica en su esencia. Una bombona de gas, son completamente cerrados y hacen que no les modifique el entorno, el ambiente. Y otro ejemplo que encontraba por ahí en algún texto eran los alimentos enlatados. Y se me hacía curioso, yo decía, pero un alimento enlatado, decía, sí, son tan cerrados los alimentos enlatados, que uno podría decir, bueno, ¿y qué pasa si le coloco mucha temperatura que pueda llegar a derretir el recubrimiento o el encierro que trae casi siempre en aluminio o algún tipo de material fuerte? Entonces, sí, claro, se derretiría y empezaría pues a modificar toda su esencia de lo que es la lata, pero en condiciones normales tampoco se modifica. Por eso, ni siquiera dándole algunos golpes, podemos llegar a modificar o que haya ese intercambio de una lata de alimentos. Entonces, por eso quería empezar parte recordando lo que eran los sistemas abiertos y cerrados, que en algo ya lo habíamos visto en los tipos de sistemas, pero quería iniciar por ahí. Quería iniciar por validar cuáles eran esos sistemas y cuáles eran algunos ejemplos también que aplicaban a cada uno de ellos. Ahora sí, en concepto, vamos a recordar qué es un sistema abierto. Y son aquellos sistemas en los cuales intervienen seres vivos, los cuales se relacionan de manera íntima con el medio ambiente que los rodea. Del mismo modo, el medio ambiente incide en dicho sistema y ambos actúan mutuamente. Depende uno del otro, pero a su vez los dos se benefician. Es un sistema abierto. O sea, hay una constante interacción ¿con quién? Con el entorno. Y ese entorno hace que se modifique, él sí se modifica, hace que pueda llegar a cumplir su propósito o que por el contrario se vea obstaculizado en su esencia para cumplir un propósito determinado. Sabemos que todos los sistemas tienen su propio objetivo. Sabemos también que todos los sistemas no solo tienen su objetivo definido, sino que los elementos hacen que se relacionen entre sí y con el entorno, por eso son abiertos, y con el entorno para coayudar a que se cumpla ese propósito. Y entonces ahí decimos, oiga, hay una interacción con el medio ambiente que permite que se nutra el medio ambiente de él y él del medio ambiente. O sea, el entorno también se beneficia. ¿Cómo se beneficia a nivel organizacional? Tenemos clientes y los clientes hacen parte del ambiente que rodea a la empresa, pero no hace parte de ella. Pero sí,
al hacer parte del ambiente, él se está beneficiando de la organización. Hay unos proveedores que por ese intercambio que hay, por esas transacciones que se presentan dado a través de procesos de compra y venta, pues se vean también beneficiados y en algún momento ese sistema es el que les permite también subsistir como sistemas. ¿Por qué? Porque se benefician mutuamente. Eso es parte de lo que busca un sistema abierto. Interactuar con el entorno para que haya un gana-gana, para que haya una interacción, pues casi siempre de mutua ganancia. ¿Qué pasa cuando se ven afectados? No, también hay afectaciones. Los procesos transformadores, por ejemplo, los procesos organizacionales, hacen que se afecte el medio ambiente, hayan contaminantes, hayan emisiones hacia la atmósfera, y todo esto permite o conlleva, mejor, a que esa transformación o esa interacción con el sistema, con lo que rodea el sistema, perdón, se dé de una manera negativa, pero sigue siendo una interacción, sigue siendo un intercambio que o beneficia o afecta a alguna de las partes. En cuanto a los sistemas abiertos, dice que posee numerosas entradas y salidas para relacionarse con el ambiente externo, las cuales no están bien definidas. Sus relaciones de causa y efecto son indeterminadas. El sistema abierto también se llama orgánico. Organizaciones, empresas, hombre, eso es orgánico. Y tiene una gran interdependencia con el ambiente, lo cual no obedece a las leyes de la física. O sea, no siempre hay una norma que diga cada uno de los sistemas cómo debería interactuar, y por eso les mencionaba, puede tener un impacto positivo o negativo con el entorno, pero siempre hay un intercambio, porque el intercambio de energía y el intercambio de materia es permanente. Y entonces en ese orden de ideas se vuelven indeterminados, se vuelve una relación causa-efecto, dependiendo cómo tengan estructurados sus procesos de transformación, puede generar diferentes efectos, porque viene de diferentes causas. En la contraposición, como les decía, digamos que dados los sistemas desde si son abiertos o cerrados, está la definición de cerrado y dice: se puede considerar como un sistema el cual utiliza el medio ambiente como referencia para la toma de una decisión o adquiere algún elemento del cual puede utilizar para su transformación en se introduce a través del sistema por medio de una entrada que posee dicho sistema. O sea, los sistemas abiertos deben tener alguna entrada, ¿sí? Cerrados. Debe tener alguna entrada. Y esa entrada, pues, hace que una vez esté dentro del sistema, ya no desprenda energía, ya no desprenda materia. Puede que desprenda energía de acuerdo a cómo tenga sus procesos de transformación o cómo esté compuesto. Allí pasa por una serie de procesos los cuales generan transformación para así llegar a la salida, convertida en algo diferente a aquello que inicialmente había ingresado a ese sistema. En el sistema cerrado, tiene pocas entradas y salidas en relación con el ambiente externo, que son bien conocidas y guardan entre sí una razón de causa y efecto. A una entrada determinada se le llama causa, a una salida determinada se le llama efecto. Por esta razón, el sistema cerrado también se denomina mecánico o determinista. Los motores, las máquinas y la mayor parte de la tecnología inventada por el hombre. Eso entendido como los sistemas cerrados. Pero más que definir qué es sistema cerrado y qué es un sistema abierto, es importante que volvamos a recordar eso que en algún momento les mencionaba, y es, vamos a analizar en la mayor parte a las organizaciones como sistema. La teoría de sistemas es aplicada, recordemos, a todas
las organizaciones, a todas las ciencias, y es un isomorfismo, si ustedes recuerdan ese término, y era el que nos permitía aplicarla a cualquier ciencia, a cualquier área del saber. Eso era lo que hablábamos de la teoría de sistemas. ¿Por qué? Porque yo puedo analizar un sistema algebraico, puedo analizar un sistema natural, dado a través de la ciencia, a través de un sistema acuático, a través de un sistema como el cuerpo humano, anatómico, y podemos aquí seguir hablando de toda la aplicabilidad que tiene la teoría de sistemas. Pero también recordemos que yo les decía, el objetivo es poder llegar a analizar las organizaciones como un sistema, y obviamente entendido como un sistema abierto, que ya espero que sea claro para todos nosotros. Es un sistema abierto porque intercambia permanentemente energía y materia con su entorno. Entran insumos, hay transformación, salen productos. Esa es la manera más simple de poder entender qué es un sistema abierto. Y en ese primer elemento, gracias Liliana, en ese primer elemento decimos que hay una característica, y es importación, transformación y exportación de energía. O sea, importa, trae, transforma y saca. Eso por lo menos, y Alberto Chavenato lo coloca en la administración del personal, dado algunas estrategias organizacionales, como esa importación, esa transformación de energía, que dice: las organizaciones obtienen insumos del ambiente y necesita esfuerzos energéticos de otras instituciones, otras personas o del medio ambiente material. ¿Para qué? Para transformarlo y convertirlo en productos. Por lo menos de las mismas teorías administrativas de Chavenato en este caso, podemos llegar a validar que sí es importante analizar la organización, el negocio, la empresa, como un sistema abierto. Entonces, la primera característica para ese análisis es la importación, transformación y exportación de energía. Pues que en sí es lo que lo hace convertir en un sistema abierto. Y con ese análisis seguimos. Y ahora otro de los elementos es: los sistemas son ciclos de eventos. ¿Pero qué quiere decir un ciclo de evento? Que se vuelve cíclico. ¿Y qué es cíclico? Que todo intercambio de energía tiene un carácter cíclico, y el producto que la organización exporta hacia el ambiente sirve como fuente de energía para la repetición de las actividades del ciclo. Perdón. Por consiguiente, la energía puesta en el ambiente regresa a la organización para la repetición de sus ciclos de eventos. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo estoy como organización comprando un insumo, lo voy a transformar, o una materia prima, la voy a transformar, la convierto en un producto. Ese producto que es mi salida, ese producto que aquí validábamos como la exportación de energía, si ustedes lo ven en esta parte, es el que se convierte automáticamente en el ingreso o en la importación, vean, en esta importación de otro ente, de otro sistema. Si pretendo alimentar, si se me permite la expresión, a otra organización, pues será un insumo de entrada para esa otra organización, que lo transformará y lo convertirá en una salida propia. Si lo que pretendo es vender o comercializar o darle un producto a un cliente en particular, ese cliente también va a hacer exactamente lo mismo, lo va a recibir, va a ser su ingreso o su entrada, su insumo para ser utilizado de alguna manera, será transformado a través, así sea, de la utilización, y generar alguna salida, o los desechos o el mismo producto, pero bajo otras circunstancias y condiciones de uso. O si es de alimento, pues entonces hará
su propio digestión y expulsa todo lo que ya sabemos, productos de secreción, productos de excreción y todo lo demás. Entonces, en esas dinámicas decimos, oiga, los sistemas son ciclos de eventos y son repetitivos constantemente. Esa repetición de esos ciclos hace que la materia, pues si bien decimos que no desaparece, sino se transforma, entonces ella se va transformando y en cada uno de esos ciclos operacionales de los sistemas abiertos. Otro de los también elementos fundamentales para analizar las organizaciones como un sistema abierto es que hay un estado de equilibrio y de homeostasis dinámica. Si nosotros recordamos, por ejemplo, el tema de equilibrio, más o menos lo manejamos conceptualmente, pero recordemos que en algún momento hablamos de la homeostasis organizacional, de la homeostasis empresarial. ¿Qué es la homeostasis dinámica en este ejemplo? La homeostasis es la que nos permite como organización adaptarnos, o es la misma necesidad de adaptarnos a las dinámicas del entorno. Si hablamos de la empresa, pues a las dinámicas del mercado, a las dinámicas de la economía, a las dinámicas de las mismas normas y leyes que se dan dentro de mi proceso empresarial, o sea, que provienen del Estado, que provienen del gobierno. Tendré que adaptarme también a las dinámicas de cada uno de los clientes, son cambiantes, y eso es lo que hace que esa organización, que es un sistema abierto, se tenga que estar preocupando constantemente en qué debería adoptar como estrategia organizacional para adaptarse a esas dinámicas. Y por eso es que hablamos de ¿qué? Equilibrio y homeostasis. La homeostasis es la que permite adaptarse. Y después de que se adapta, como lo muestra la gráfica, sería como una balanza equilibrada. ¿Por qué? Por un lado, se presentan los cambios, se presentan las dinámicas de lo que se puede llegar a presentar, y por otro lado estaría ¿qué? Pues la capacidad que tengo como organización para adaptarme a esos cambios. Denme un segundo. Entonces, les mencionaba, en ese estado de equilibrio de homeostasis es el que debe mantener como balanceado toda su dinámica con el medio ambiente. Dice que el sistema abierto mantiene el equilibrio en el intercambio de energía con el ambiente para evitar el proceso entrópico y afianzar su carácter organizacional. De ese modo, los sistemas abiertos presentan siempre un estado de equilibrio, porque en ese afán de sobrevivir, pues tenemos siempre que mantenernos de una manera equilibrada, por lo menos organizacionalmente hablando. Otro de los elementos es la diferenciación. Como un sistema abierto, entendía la organización, entonces decimos como todo sistema propende a la diferenciación. Es decir, la multiplicación y la elaboración de funciones que conlleven también a la multiplicación de papeles y la diferenciación interna. La diferenciación es una tendencia hacia la elaboración de la estructura. Nosotros como organización, digo nosotros, si pertenecemos a una de ellas, si estamos en un ejercicio de emprendimiento o cualquiera que sea el rol en ella, debemos no solo buscar esas dinámicas que veamos para adaptarse a los cambios, sino también que esas mismas dinámicas me lleven a que la organización sea diferente a lo que el ambiente propone. Entonces, quizás si nosotros hablamos de la organización como un sistema abierto, pero a su vez hablamos como ese sistema que procura sobrevivir en un mercado que pretende
abarcar lo mayormente posible de ese mercado, de esa tajada de torta que nos corresponde a nosotros como organización y que buscamos siempre incrementar con estrategia de mercadeo. Yo diría que la imagen lo dice todo, ¿no? Es que en muchas organizaciones, cada una de esas escaleras, mi organización debería ser esa que sea diferente para cumplir un objetivo, cumplir un propósito. ¿Cuál es? Aumentar dividendos, aumentar el superávit, que también es entendido de esa manera, eh, eh, abarcar, como lo decía hace un momento, la mayor parte de ese mercado, aventajar la competencia a través de darle un valor agregado y un servicio al cliente importantes para que sean, para que se inclinen hacia mi organización. Y todos estos tipos de estrategias son dadas ¿para qué? Para que ese sistema, como él sobrevive de lo que se alimenta del ambiente, pues entonces generaremos estrategias que nos permitan hacer la diferencia. Y ese es el elemento de diferenciación que nos hablaba también Chavenato en las teorías administrativas. Es ¿qué hacemos nosotros? Vea pues lo que dice, para que uno hayan elementos que hagan la organización diferente y que esos elementos sean multiplicadores para que la misma organización, obviamente deje entrever, digamos que dentro de todas las organizaciones, que sí es diferente. Si es multiplicadora la estrategia, la política o cada uno de las acciones que haga, parte de los elementos del sistema o los subsistemas, si eso se multiplica, eso mismo se va a evidenciar pues a gran escala dentro de la organización. Entonces esa diferenciación es la que hace que tenga la tendencia, como lo dice, a una elaboración de una estructura diferente, de una estructura que se adapta al sistema, pero que sobrevive en él y que saca ventaja, saca provecho de las dinámicas que el sistema mismo le ofrece. Viene otro aspecto que es la equifinalidad. Dice, todos los sistemas abiertos, partiendo de diferentes condiciones y por cambios diferentes, puede un sistema alcanzar el mismo estado final. ¿Qué quiere decir esto en otras palabras? Que la equifinalidad es un término que va relacionado a que puedo tener, como lo muestra esta gráfica, puede tener diferentes caminos, cualquiera que sea, pero siempre buscando un mismo objetivo, un mismo estado final. O sea, usted como organización puede trazarse una misión, ¿sí? O una visión. Entonces, en la visión yo puedo ver a mi organización con el 25% de la participación en el mercado. Ese puede ser un propósito no sé, a 3 años. Lo que le dice es, oiga, si usted es una organización, es un sistema abierto. Partamos de ahí. Y como sistema abierto, tiene una permanente interacción con su entorno. Tiene que ser dinámica, tiene que aplicar esa homeostasis a cada una de sus acciones para que se adapte, tiene que ser diferente, pero en todo eso, formule su propia estrategia. Y si tiene que cambiar de estrategia porque de pronto se está desviando del plan, hágalo. No importa el camino, lo importante es siempre que al final esté orientado hacia un estado ideal, a un estado final, pero planificado, no es coger cualquier camino. Entonces, en la antigua Grecia y Roma se decía que todos los caminos conducen a Roma, ¿sí? O sea, coja cualquier camino, no necesita planificar mucho que a Roma llegará. Pero en la administración organizacional, cada camino que toma
es bienvenido siempre y cuando lo tengas planificado, lo tengas estructurado, sepas cuáles son cuál es el presupuesto y cuáles son los recursos que vas a necesitar. ¿Para qué? Para llegar a este mismo estado final. Puedes elegir cualquiera una de estas flechas, pero al azar no vas a llegar a ese estado final, que si se me permite también es un estado ideal. Entonces cada uno de los caminos son bienvenidos, cada una de las estrategias y las políticas son bienvenidas, siempre y cuando conlleven a ese estado ideal o a ese estado final que yo esperaría dentro de un determinado tiempo, de un determinado plan, de un plazo también determinado. Entonces, he ahí donde la equifinalidad es uno de los aspectos también importantes, por lo menos desde el punto de vista de Chavenato, para tener en cuenta en el proceso organizacional. Y ya para ir finalizando, otro elemento son los límites y las fronteras. Entonces, no por el hecho de que el sistema sea abierto, pues vamos a permitir que todo el mundo afecte al sistema o que el sistema llegue a afectar a otros sistemas de una manera pues natural. Para ello debe haber unas ciertas barreras, unas ciertos límites, unas fronteras, unos alcances como sistema. No, pero es que el sistema es abierto. El sistema está en permanente interacción, como decíamos, de intercambio de energía, de intercambio de materia con el medio ambiente, bien sean entradas o en salidas. Sí, pero eso no lo hace que el sistema sea infinito, él tiene unos límites. La empresa tiene unas propiedades y esa caja llamada sistema, que en algún momento les decía, hay caja negra o hay caja blanca, el sistema es más transparente, se puede ver cómo es el proceso transformacional. Hay unas cajas negras que no conocemos cómo realizan los procesos, pero sí hay unas salidas de un producto que ya nos interesa. Sin importar, en esa caja tiene unos límites, por eso lo llamamos caja. Tiene un marco, tiene un alcance. Y ese alcance es el que nos dice, oiga, los límites o fronteras son los que permiten que la organización como sistema abierto que es, presenta los límites, es decir, las barreras entre el sistema y el ambiente. Algo tiene que diferenciarlo. Entonces, esa diferenciación de lo que es la organización y lo que es el ambiente es la que permita poder hacer y realizar sus procesos transformadores sin que afecte de una manera directa al ambiente. Entonces, en ese orden de ideas, en ese orden de poder llegar a analizar la organización como un sistema abierto, como un sistema que tiene por lo menos algunos elementos esenciales para ser tenidos en cuenta y ser analizados desde el proceso estratégico. Recordemos que existen por lo menos 3 procesos dentro de las organizaciones, o 3 objetivos. Son los objetivos estratégicos, los objetivos misionales, organizacionales, que son los mismos operativos, y los de apoyo. Si vamos a validar la organización como sistema, como un sistema abierto, de permanente interacción con el medio, con el entorno, tendremos que validar en cada uno de esos 3 objetivos organizacionales. Dado en esos 3 objetivos, bien sea como estrategia, donde se implementan políticas, sistemas, todo lo que tenga que ver cómo vamos a afrontar los cambios, la homeostasis de la organización. En otros, los operativos, que son los que se encargan de producir bien esos servicios, obviamente también en una permanente interacción, y los de apoyo, que para poder permitir que se cumplan los objetivos misionales o operativos, pues los de apoyo también tendrán que hacer lo propio. Y cada uno tendrá que fijar sus propias estrategias organizacionales para que ese sistema y todos los elementos que lo componen vayan orientados a que nacemos de una necesidad del cliente, de una expectativa, y terminamos
con una necesidad satisfecha, una expectativa, pero satisfecha de ese mismo cliente. Y todos los objetivos, todos los elementos, todas las interacciones con el mismo entorno, todo el intercambio de materia y de energía está dado para que la organización cumpla con satisfacerle esa necesidad y deseo al cliente objetivo. Entonces, de esta manera, pues damos por terminado el tema del día de hoy.